Pablo, un muchacho de 15 años, estaba solo en su habitación. Había tenido un mal día, se había peleado con sus compañeros y no era la primera vez que sucedía. Tenía una serie de pensamientos negativos y confusos. Estando en ese momento, en ese trance, llegó el papá, que lo amaba muchísimo, lo amaba inmensamente. Pero el papá también había tenido un mal día. Se acercó a la habitación de Pablo y le preguntó cómo le había ido. Y Pablo le dijo: papá, yo no quiero volver a la escuela. El papá enseguida se enfureció y subió un poco el tono. ¿Pero cómo así? Es que he tenido problemas en el colegio, le dijo Pablo al papá. Enseguida el papá, sin escuchar, empezó a decirle cómo él había tenido una niñez dura y cómo no solamente había estudiado, sino que le había tocado trabajar. Ya Pablo conocía el discurso de su papá y no insistió en contarle lo que le había pasado en el colegio. Se quedó callado y esto lo que provocó fue que hubiese más distanciamiento entre Pablo y su papá. Esta anécdota nos muestra cómo a veces no nos comprendemos, cómo no nos escuchamos, cómo cuando el otro está contando algo, en nuestra mente se está llevando una serie de pensamientos acerca de lo que le vamos a decir sin escuchar al otro. La comunicación se corta muchas veces y nos volvemos indiferentes. No comprendemos a las demás personas. Esta anécdota nos enseña que debemos ser atentos, que debemos ser comprensivos con los demás. ¿Cuántas veces se han acercado personas a ti a hablar contigo, a desahogarse, a contarte sus problemas, a contarte sus pesares? Y la pregunta que yo te haría en este momento: ¿has sido comprensivo con esas personas? ¿Has sido atento, atenta con esas personas que se han acercado a ti? ¿Si has sabido escuchar lo que te están diciendo? ¿O simplemente en tu mente empiezas a maquinar qué es lo que le vas a decir? Debemos escuchar, debemos estar atentos a las demás personas. Debemos esforzarnos por ser comprensivos con los demás. Nosotros que nos esforzamos por conocer un poco de la palabra de Dios, por profundizar en esa bendita, eterna, maravillosa palabra de Dios, debemos ser atentos y comprensivos. Hay mucha gente que tiene necesidades, no solamente tú. Acuérdate de eso. No solamente son tus problemas. Y tú me podrás decir: padre, pero yo también tengo mis necesidades, tengo mis problemas, tengo mis situaciones que resolver para yo ponerme a escuchar a otras personas. Eso se llama servicio. Eso se llama sacrificio. Porque Dios pondrá en algún momento personas que necesitan desahogarse. Y créeme que a veces no hay que decir nada. A veces simplemente hay que escuchar. Escuchar. Ser comprensivos es el mensaje que quiero compartirte hoy. La palabra de Dios en Romanos 12:15 dice: si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Esto nos indica y nos muestra que debemos esforzarnos por
manifestar el valor de la empatía. Es algo parecido a la comprensión. Hay un vicio que muchas personas tienen que se da en los diálogos, que responden sin escuchar. Hay personas que dan consejos sin escuchar al otro. Hay personas que dan su propia opinión sin haber escuchado. Oyeron, pero no escucharon. No se le presta atención a quien está hablando. Cuando la otra persona está hablando, pensamos en lo que vamos a decir. Y a veces nos preocupamos para que lo que digamos sea elegante, suene sincero, suene poderoso, y la cosa no es por allí, porque ya estamos robándole la inspiración al Espíritu Santo, o mejor dicho, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos inspire en ese momento. Cuando uno va a confesar a una persona como sacerdote, uno simplemente escucha, trata de dar un consejo y de hacer sentir bien a la persona, de que Cristo la ama. Hay una penitencia, claro que sí, pero se escucha. El sacramento de la confesión es un sacramento de escucha, y la persona suelta todas sus cargas, y a veces con eso basta. A veces uno no tiene que decir nada, absolutamente nada, pero hay que saber escuchar. Pero ¿cómo podemos comprender a los demás? ¿Cómo podemos comprender mejor al otro? Te propongo 4 pasos, 4 puntos para que los tengas en cuenta. Primero, escuchando activamente, es decir, poniendo toda la atención en lo que la persona nos está diciendo. Segundo, desarrollando la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Como decimos nosotros, ponernos en los zapatos del otro. Si yo estoy escuchando, yo puedo ir pensando, ¿qué haría yo en ese momento? Ponerme en el lugar del otro, ¿cómo se siente el otro? ¿Qué sentimientos y qué emociones está viviendo con todo esto? Tercero, no adivinando el pensamiento de los demás. A menudo damos algunas cosas por supuestas, entonces juzgamos por las actitudes. Es que se quedó callado, es que la postura que tiene, es que esa mirada, y juzgamos por las apariencias y queremos adivinar el pensamiento de las otras personas. No adivinemos, no juzguemos, simplemente escuchemos, tratemos de comprender. Y el cuarto punto, respetar los tiempos. Este principio implica aceptar el cuándo, el cómo y el dónde del otro para expresar lo que siente. Hay personas que no dejan hablar. Hay personas que cuando el otro está hablando, ¡prum!, le cortan. No, deje que el otro suelte. Cuando le vayan a contar algo, deje que el otro hable, que suelte, que se libere. Usted escuche y se va a dar cuenta que hay personas que ni siquiera le van a permitir a usted hablar, porque con la simple escucha se liberaron de tantas cargas que tenían. Aprendamos a ser comprensivos, pidámosle la sabiduría a Dios, aprendamos a no juzgar a los demás por las apariencias, aprendamos a ponernos en el lugar del otro. Recordemos que cada quien tiene su historia, y recordemos que hay muchas personas que actúan, pero esa actuación que tienen en el presente va movida por toda una serie de acontecimientos que han vivido en el pasado y que han forjado un carácter. Dios Padre Todopoderoso, tú nos comprendes siempre. Siempre que nos acercamos a ti, Señor, en oración, tú nos escuchas atentamente. No nos juzgas, Padre, nos amas y estás esperando siempre a que demos el paso definitivo de la fe, a que aceptemos a tu Hijo Jesucristo y
y a que manifestemos en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. No nos presionas, siempre nos escuchas. Tu verdad ya está revelada. Concédenos la gracia de actuar como tú actúas con nosotros. Concédenos la gracia de ser comprensivos con aquellos que en algún momento, Señor, vienen a buscar un consejo a nosotros. Concédenos la gracia, Señor, de poder colocarnos en el lugar del otro y de amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, sin juzgar, sin cuestionar, porque el único que tiene la capacidad de juzgar eres tú, Señor, y lo haces con amor, con el pleno amor que es tu naturaleza. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, y decreto para ti un día lleno de bendiciones. Que la unción del Espíritu Santo te llene de la comprensión y del amor de Dios, hoy y siempre. Amén.